grabación? Ya está. Vale. Buenas tardes, desde España, en Málaga, en provincia de Málaga, representando a la Casa Tiempo Nuevo, que se encuentra ubicada en Fuengirola, en la calle Plaza de los Niños Bajo 3, nuestra pastora Nora Esperantio y quienes habla Débora Bonanno, en esta tarde para compartir una palabra que tiene Dios para cada uno de nosotros. Quiero compartir, mientras tanto, que van llegando a la conexión, que tenemos una radio que se llama Plenitud Mai y que la pueden escuchar a través de la 87.8 FM. Está ubicada también aquí en la provincia de Málaga y pertenece al Ministerio Mai del apóstol Alberto Villanueva, a quien también saludamos. Dios bendiga a cada uno de los hogares que se están conectando, todos aquellos que hoy se unen a esta palabra, a recibir, y verán que el escenario no es la iglesia, pero el Señor dice que la casa y la iglesia somos cada uno de nosotros. Así que en este momento estamos transmitiendo desde mi casa en Benalmádena, en familia, con mi esposo y mi hijo. Así que, como vemos, somos una gran familia, no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Así que queremos que pueda dejar también un comentario si necesitara de oración. La pastora luego podrá leer y comunicarse con cada uno de ustedes. Estamos pasando una situación muy difícil a nivel mundial. Hay un virus que parece que quiere que el hombre se doblegue, pero sabemos que tenemos a Dios y tenemos gobernantes que nos defienden. Entonces, con Dios sabemos que es nuestra fortaleza y que todo lo podemos en Él. Y como ven, también respetamos el quedarnos en casa, como muchos países ya lo están haciendo. Quedarse en casa para ser resguardados, para cuidarnos y para obedecer. Ser obediente es una de las leyes que también el Señor nos manda y que también demandan en estos momentos todas las autoridades. Así que seamos gente obediente en todos los aspectos de la vida. Hoy la palabra que quiero compartir se titula La única verdad. Como decíamos, hoy vivimos en una situación donde necesitamos saber cuál es la verdad, buscar una verdad que no sabemos de dónde viene el virus, si salió de un animal o de dónde. Y el hombre, ¿no?, constantemente busca una verdad, saber quién es Dios. Cuando necesita tener una palabra de alguien, quiere saber la verdad. La verdad se busca día a día y en cada situación. Y nosotros también, como religión o como hijos de Dios, cada uno en su credo, siempre busca esa verdad, ¿no? El tener la cosa legítima. Y nosotros, los que creemos en Dios, sabemos que la verdad la encontramos en Él. Y dice en Juan 8:32, ¿sí? Esto es a modo de introducción, que me quiera acompañar, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, esta secuencia o este relato se basa en el episodio, ¿sí?, que Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en Él, ¿sí?, y les dice que la verdad, ¿sí?, los haría libres. Entonces, los judíos, hoy, todo este pueblo de Dios que se reúne
detrás de una cámara, ¿sí? En su casa, en una televisión, o en un móvil, o en un tablet, ¿sí? Todos estos nosotros que creemos y aquellos que también creen, ¿sí? A través de quizás un católico, el Dios es el mismo y la fe es la misma, ¿sí? Todos seguimos una misma verdad. Entonces, la verdad está en Dios. La única verdad la encontramos en Dios. No hay otras verdades, no hay otros dioses. Hay uno y es el Señor Jesucristo, la Trinidad, Dios Padre y Espíritu Santo. Esto, como les decía, a modo de introducción, ¿sí? Hay una verdad que el hombre necesita saber y a veces con las verdades, ¿sí? Se manipulan, el hombre hacemos de una verdad cosas que no tendríamos que hacer, trabajamos la verdad a favor nuestro o a favor de algo y entonces hay veces que decir traigo una verdad que es la verdad de Cristo cuando en realidad quizás se haya mal usado, ¿sí? O se haya mal enseñado esta verdad. Entonces yo quiero sencillamente, espero que puedan comprender, demostrarles cómo podemos tratar la verdad y qué armas nos da Dios para manejarla. Por ejemplo, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? Nosotros sabemos, nos manejamos por figuras, la palabra de Dios la representa la espada. Una espada sabemos que es la palabra de Dios, sea en un formato digital, como en un tablet, como en papel, en un libro, como está escrita la Sagrada Escritura, ¿sí? La palabra de Dios es la espada con la que atravesamos el alma y el espíritu y los tuétanos, es la que nos va a formar, la que nos va a direccionar y en la cual nos vamos a apoyar. Y luego, ¿sí? Esta verdad, también yo voy a tomar dos figuras hoy, que es esta, la del cinturón. El cinturón es otra de las vestimentas u otra de las armaduras de Dios, el cual representa la verdad. Entonces, la espada y la verdad, el cinturón, son las que trabajan juntos, ¿sí? No las podemos separar. Y por ejemplo, vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, había una vestidura sacerdotal. Los sacerdotes, la tribu de Leví, que había sido esta entre las 12 tribus de Israel, ¿sí? Habían sido apartados para trabajar juntos y en armonía para el servicio de Dios, para la obra de Jehová. Y Jehová había dado a Moisés que instituyera, que creara ropas, vestidos sagrados para el sumo sacerdote y para sus hijos. En ese momento, el sacerdote que ministraba era Aarón y su casa. Entonces, Jehová le dice a Moisés, pone en el corazón de Moisés cómo tenían que ser estas vestiduras, ¿sí? Y les voy a invitar que puedan buscar en Éxodo 28, del 1 al 2. Allí está, luego ustedes lo podrán ver más detenidamente. Pero en este pasaje, en Éxodo 28, es donde comienza a describir la vestidura sagrada para un sacerdote. Y dice así, Éxodo 28, 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo, y de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Como les decía, ¿sí? Estas vestiduras, ¿sí? Eran para los sacerdotes. En el Apocalipsis, les quiero mostrar, en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 13, aparece nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Que es el Hijo del Hombre, como lo describe aquí. Dice que vio en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? Aquí vemos una vestidura, ¿sí? Como les decía, que íbamos a tomar el cinturón
que está ceñido, ¿sí? Un cinturón ciñe la cintura, ¿sí? Es para sujetar una vestidura. Y dice que la ropa del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Estaba ceñido y llevaba un cinturón en su cintura. Luego vamos a mirar un poquito más para poder avanzar. Vamos a volver al Éxodo 28, 4, versículo 4 y versículo 8. Éxodo 28, versículos 4 y 8. Dice, las vestiduras... Se me fue. Eso por tocar la flecha. Éxodo 28. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, y para que sean mis sacerdotes. Versículo 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, en las vestiduras sacerdotales, ¿sí?, llevaban lo que sujetaba todo, la túnica, todo lo que llevaban por debajo. Luego por encima llevaban como una especie de chaleco al que se le llama efod, y todo eso era sujeto, ¿sí?, por un cinturón. El efod era muy importante porque en el pecho llevaba el pectoral del juicio, y allí saben, si no, que esto véanlo cada uno, pero ténganlo en cuenta. Llevaba las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, para tenerlos en el corazón. Y hacia los lados llevaban las 2 piedras, que eran el Urim y el Tumim, que eran el sí y el no de Dios, ¿sí? Cuando se iba a juicio se utilizaban estas piedras. Entonces, este cinturón sujetaba, ¿sí?, toda la vestidura sacerdotal. El cinturón ceñía, ¿sí?, esta vestidura. El cinturón, la verdad, abrazaba a todo lo demás, que es una vestidura, y como bien lo llama en Efesios, es nuestra armadura, ¿sí? Esta era una vestidura sacerdotal que existió, pero hoy tenemos una vestidura espiritual, que es la fe, que es la salvación, el calzado de los pies, que es el Evangelio, el cinturón, como decíamos, que es la verdad, la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia no fue escrita por partes, fue inspirada por Dios y para demostrar al mundo y para todo aquel que la quisiera leer más allá de un libro de historia, sino como algo que está unido. La palabra de Dios es una. Entonces, con esto, ¿qué les quiero demostrar? Que una vestidura que usaban hombres, hoy la tenemos nosotros, pero espiritualmente. Entonces le voy a pedir que me acompañen, ¿sí?, al libro de Efesios. También, antes que nada, en el cinturón, ¿sí?, dice que hay uno que se llama talabarte, que esto quiero abrir una pequeña ventana, que este talabarte es el que sujetaba la espada. En ese cinturón, ¿sí?, el soldado ponía su espada. Entonces, sin cinturón no podemos llevar la espada. Si no tenemos una verdad bien fundamentada y si no hablamos la verdad, la única verdad, que es la de Jesucristo, ¿sí?, el cinturón no está transmitiendo una verdad, ni tampoco estamos manejando bien la espada. Entonces, como les decía, en Efesios nos habla de esta armadura de Dios, ¿sí? Dios nos da las armas de milicia a nosotros, sus soldados, sus hijos, ¿sí?, sus saetas, hoy. Todas son figuras, ¿sí? Tenemos que entender que a veces la Biblia es literal y otras veces la tenemos que entender a través de sus figuras. Por eso, este contraste de una figura de un sacerdote vestido con ropas, como hoy lo pueden llevar un sacerdote católico, que llevan sus túnicas y todo,
Eso en la antigüedad, en la época del Éxodo, ¿sí? Todas esas túnicas también tienen un significado que las tenemos hoy representadas en el libro de Efesios, en la armadura de Dios. Entonces, en Efesios 6, 13 al 17 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Esta es entonces la armadura de Dios, una armadura espiritual, ¿sí? Está representada en la verdad, en el cinturón, la fe, que es el escudo, la espada, la palabra de Dios, como decíamos, los calzados de los pies, esa que representa a aquellos que llevan el Evangelio, a un evangelista. Entonces, yo quiero volver a tomar de esta armadura de Dios, de esta armadura espiritual, yo quiero tomar la espada y el cinturón, porque lo que quiero mostrarles es la verdad con la palabra de Dios. Entonces, la Escritura nos dice que tenemos que ceñir los lomos con la verdad, ¿sí? Con el cinturón. Vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Aquí representa ese pectoral que les decía que llevaba en recuerdo, ¿sí? De Dios a las 12 tribus y el sí y el no, ¿sí? Estas piedras, el urín y el tunín, que utilizó, si no me equivoco, Daniel en su momento. Y dice, tomad la espada, ¿sí? La espada que es la palabra de Dios y que es la verdad. Como vemos, el Señor nos da una armadura, nos da armas con las que pelear, nos prepara las cosas para que nosotros las utilicemos, pero a veces no las utilizamos de la forma correcta. Y aquí quiero que veamos una historia, ¿sí? Y la voy a plantear a través de esta pregunta que dice: ¿qué hago yo con la verdad? ¿Sí? ¿Qué hago yo con la verdad? Lo que comentaba antes. ¿Qué hago cuando voy a transmitir la palabra de Dios? ¿Cómo voy a interpretar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a hablarle a alguien de la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser cuidadosos y respetuosos, porque Jesús lo hacía con amor y con delicadeza a toda la gente. Entonces nosotros tenemos que aprender también de Jesús, porque tenemos que ser la viva imagen de Él. Es a donde tenemos que llegar. Una medida y una estatura que era la de Jesucristo. Entonces Jesús manejaba la verdad. No agregó ni una coma ni un punto más a aquello que su Padre le había enviado a decir. Quiero que me acompañen en Jeremías 13, Jeremías capítulo 13, del versículo 1 al 9. Esta historia relata una profecía dada a Jeremías para la tribu de Judá y Jerusalén en un momento donde estas ciudades estaban viviendo una época de soberbia. Saben que estos pueblos han sido muy idólatras, se volvían a Dios cuando ellos veían que estaba todo bien, pero en momentos si podían darle la espalda a Dios, se la daban. Y Dios muchas veces le ha dado las oportunidades y a través de muchas cosas ha intentado hacer que su pueblo se volviera a Él. Entonces, en este capítulo de Jeremías, ¿sí? Lo he tomado porque está la figura del cinturón, ¿sí? A Jeremías se le ordena colocarse un cinturón. Piensen que el cinturón, la ropa de los sacerdotes era una ropa que tenía mucho lujo, eran unas piezas muy valiosas, utilizaban piedras preciosas, bordaban con hilos de oro, ¿sí? Eran piezas muy costosas, ¿sí? Como hoy podríamos decir, eran ropas de alta costura, podríamos decir. Entonces, ¿qué más hoy vestirnos con esta alta costura que el Señor nos da, ¿sí? Esta armadura espiritual? Dice,
En el versículo 27 al final dice: «Ay de ti, Jerusalén, no serás limpia al fin, ¿cuánto tardarás en purificarte?». ¿Sí? Estamos en un tiempo con un virus dando vuelta y que nos llaman al menos a tener ese cuidado de lavarnos las manos. ¿Sí? En estos días, también ayer, la diaconisa Meylan predicaba y también hacíamos el énfasis en el lavarse las manos. La palabra de Dios es agua que nos lava. ¿Sí? Necesitamos ser purificados. La palabra de Dios, la espada, la verdad es la que nos purifica. Pero ¿cuándo seremos limpios? ¿Cuándo vamos a dejar que esta verdad, ¿sí?, como la necesitaba en ese entonces la tribu de Judá y Jerusalén, ser lavados y ser transformados por esta verdad? Entonces, vamos a ver este pasaje. En Jeremías 13 dice: «Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no los metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí, a la segunda vez, la palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá de la hendidura en una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno». Amén. Hasta aquí. Entonces, el tener para Jeremías en ese entonces vestirse con un cinturón de lino, ¿sí? El lino es una tela muy delicada, significaba también, en la Biblia significa la pureza. Sí, este cinturón tendría que ser tan bonito, ¿sí?, que llamara la atención, porque quien lo llevaba tenía que darse cuenta. Dios intentaba que Judá y Jerusalén vieran algo, lo que significaba este cinturón, ¿sí?, para Dios. Entonces le dice que se lo pusiera, ¿sí?, sobre los lomos, aquí a la cintura. La Biblia, cuando habla de los lomos, también habla del aparato reproductor, porque de allí salen los hijos. Para Dios una iglesia es la que también da hijos, ¿sí?, porque es la que trae gente que entiende y que quiere unirse a esta fe, a esta verdad, ¿sí? Entonces de ahí es de donde sale también en el hebreo la palabra de los lomos. Entonces, aquí el estar ceñido significa que tenemos que estar listos, ¿sí? Estar preparados. Esta mal interpretada, y que tantos digan: a mí ya me predicaron eso, mirá lo que me decís. Pero todas esas cosas han sido porque la palabra de Dios ha sido usada vanamente, ¿sí? Muchas veces nombramos a Dios y ni siquiera sabemos su significado, Muchas veces por ahí decimos sí, gracias a Dios, pero ¿cuántos realmente creen que las cosas son gracias a Dios? Entonces, el tener, ¿sí?, ¿se cortó? Ahora. El tener este respeto por la palabra de Dios nos va a llevar a transmitir una verdad, ¿sí?, verdadera, que es la que Dios quiere que entreguemos. Entonces, ceñirse los lomos es estar preparados, es estar listos. En el versículo 1 decía que este cinturón, ¿sí?, de lino, el lino son las acciones justas de los santos, dice en Apocalipsis, ¿sí?, tenía que ir ceñido a los lomos y no se debía mojar con agua. Este agua, para nosotros los de la casa de Tiempo Nuevo, sabemos que es una figura también el agua de la palabra de Dios. Pero esta vez aquí el agua no significa la palabra de Dios, porque dice que no lo metas en agua. A veces hay aguas que corrompen, que nos corrompen, que son cosas que tenemos a nuestro lado, que dejamos que nos toquen, que nos alcancen, situaciones que dejamos que nos alcancen, que nos dobleguen, ¿sí? Entonces,
este cinturón no tenía que ser mojado, el agua no lo tenía que alcanzar. La Biblia, pueden buscar que en muchas ocasiones habla de las aguas, dice por ejemplo en Cantares, ¿sí? De los Cantares, dice, muchas aguas no podrán apagar el amor. O sea que pase lo que pase, el amor de Dios con su iglesia no va a desaparecer, ¿sí? A veces las aguas también, los torrentes de agua era cuando venían enemigos, ¿sí? Entonces dense en cuenta que en este momento el agua que está hablando aquí en Jeremías no es la palabra de Dios. Son cosas fuera de la palabra de Dios que doblegan o que me quieren ensuciar mi verdad. Luego, en el versículo 4, Jehová le dice que se lo quitara, que se quitara ese cinto y que lo escondiera en una roca. Y nuevamente, si me quito la verdad y la escondo, ¿qué pasa con esta verdad? ¿Quién la va a oír? ¿De qué me voy a alimentar? ¿Qué voy a escuchar? Si la dejamos en una roca, la va a tocar el agua, le va a ir tierra, le va a ir alguno que otro escombro. Y dice que la dejara, ¿sí? Que se quitara y que lo dejara. Y dice que después de un tiempo, en el versículo 7, dice que lo mandó a llamar y le dice, ahora ve y busca de entre donde habías dejado el cinturón, búscalo. Y dice que Jeremías dice, cavé y el cinturón estaba cubierto de tierra. El cinto donde estaba puede ser que se haya cubierto de tierra, como decía, de cosas que no tenían que acercarse al cinturón. Y sin embargo estas cosas lo pudrieron, corrompieron el lino, estropearon la pureza del material con que había sido hecho ese cinturón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué el Señor nos quiere hacer ver? Si yo recibo una verdad, si me han hablado una verdad, que es la verdad de Dios, la de la fe, la de la cruz, que hubo alguien que se sacrificó, que dio su vida por mí, que pagó por mis pecados, mis errores, ¿sí? El pecado no son muchas cosas las que nosotros nos podemos imaginar, es simplemente cometer un error. Por todas esas cosas hubo alguien que ya ha pagado ese precio y fue el Señor Jesucristo. Y esa es una de las verdades. La Biblia nos enseña muchísimas cosas. Entonces, si yo me quito el cinturón de la verdad, si yo dejo lo que me enseña la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios o la espada, como la estamos viendo hoy, y yo la quito, la alejo de mí, mi vida, mi cinturón, se va a comenzar a deteriorar. ¿Por qué? Porque vendrán otras verdades a querer doblegarme, a querer mostrarme de que hay otras formas de estar mejor. Cada uno piensa tener una verdad y muchos buscamos verdades en otras cosas. Pero quienes realmente hemos aprendido a experimentar lo que es la fe en Dios y creerle a Dios y creer en Dios, sabemos que Jesucristo, que Dios y la Trinidad es la única verdad. Entonces, para quien está por primera vez viendo este mensaje, hay una esperanza, hay una única verdad. Hay una verdad que no se doblega ante nada y que pase lo que pase, hará que sus hijos y que su pueblo se permanezcan en pie. Y hay otras verdades que hacen que se doblegue el mundo, que se doblegue el alma, que se doblegue el cuerpo, ¿sí? Entonces aprendamos a manejar lo que es la verdad, lo que es la palabra de Dios. Hagamos las cosas como el Señor nos enseña en su palabra. La Biblia habla mucho sobre la verdad, si ustedes buscan. La verdad está en la Biblia muchísimas veces, porque es una de las cosas, como les decía, el hombre necesita saber la verdad de cómo fuimos formados, de cómo se formó el mundo, de cómo se formó una montaña y de qué será de nuestra vida cuando muramos. El hombre necesita de la verdad. Y lo que yo hoy quiero dejarles es que la verdad hay que saber manejarla. Y la verdad está en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo.
Por ejemplo, en el versículo del 1 al 6, lo voy a resumir para que esto quiero que sea sencillo y espero que haya sido fácil de entender. Del 1 al 6 dice que habla de nuestro andar diario, ¿sí? En nuestro andar diario en Cristo, en unidad, en amor, ¿sí? En el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo representado hoy día es la iglesia, ¿sí? Por eso nos sumamos, ¿sí? A quédate en casa. Mi casa es el cuerpo de Cristo. Estoy unido a mi hermano y a mi hermana en Cristo. Tengo que permanecer, no ir en busca de otras verdades. En todas las iglesias que manejan una verdad, hermanos, yo te digo, siempre vas a escuchar la verdad de Cristo. Intentarás buscar cosas que quizás te convengan en un momento, pero déjate que esa espada atraviese tu corazón, tu alma y tu espíritu. Entonces, del 1 al 6, el Señor nos dice que nuestro andar diario tiene que ser unido en el cuerpo de Cristo. Luego el Señor en Efesios, también en este pasaje entre el 7, versículo 7 al 11, el Señor ha repartido dones en su iglesia, ha dejado dones y ha dejado unos dones muy especiales que nosotros en la casa decimos que es la mano de Dios, ¿sí? La figura de la mano de Dios operativa en la tierra y que son los 5 ministerios. El Señor ha dejado, tal como lo dice en Efesios 4:11, dice que ha dejado apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué me sirven estos ministerios? Para que me ayuden a crecer en la verdad. Porque dice que fueron por Dios en el versículo 12 para perfeccionar a los santos. Los santos somos los hijos de Dios, aquellos que vestimos las vestiduras sagradas, sacerdotales, espiritualmente hoy en la tierra. El Señor nos deja personas a las cuales nos enseñarán y nos guiarán. Si yo no me hubiese dejado de enseñar, hoy no estaría aquí con la confianza de mi pastora transmitiendo esta palabra. Entonces necesitamos pasar por un proceso. Y estos son los ministerios, los 5 ministerios, los 5 dones más importantes, ¿sí? que el Señor ha dejado sobre la tierra, para trabajar en la vida del hombre, ¿sí? A fin de perfeccionar. Todos tenemos que llegar a una medida y una estatura que es la misma fe y el mismo andar y el mismo caminar que fue del Señor Jesucristo. Y en el versículo 15, ¿sí? A mí me ha parecido un versículo muy importante. Dice que siguiendo la verdad, un servidor, un de Dios, un obrero aprobado, ¿sí? Que use bien la palabra de verdad. La única palabra que hay, la única verdad que hay, la del Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 2:15 para quien lo quiera profundizar luego. Y para terminar, tenemos un hashtag, ¿no? En las redes que circula y que es esto que decimos, ¿no? Quédate en casa. Quédate en casa, en tu casa, las 4 paredes, la que te arropa, la que elegiste, la que estás con tu familia, la que te protegerá, la que hará de que este virus no te alcance o si te va a dar puedan venir los médicos. Hace caso, quédate en casa. Y nosotros también tenemos una casa, quédate en casa. En el versículo 16 de Efesios 4:11 es la casa, ¿sí? Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Habíamos dicho que antes la cabeza era Cristo. Por eso decimos que el cuerpo de Cristo, la iglesia representada en la forma de hombre, la cabeza, la principal, la que lleva la verdad, Cristo. Y todos nosotros el cuerpo, ¿sí? La casa. Una iglesia que hoy no podemos ir. Hoy jueves estaríamos todos en nuestra casa allí en Fuengirola, reuniéndonos, cantando, pero ¿qué hacemos? Estamos en casa.
Pero la casa, la espiritual, la llevamos en el corazón, la llevamos en nuestro espíritu. Y aún así, aunque cada uno esté en su casa, estamos unidos a través de un medio, de una red, ¿sí? Como es el Facebook, que nos permite estar transmitiendo. Yo te digo, quédate en casa. Si te cambias a otra, vas a encontrar más de lo mismo. Porque aquella casa que predica la verdad, la única, siempre va a tratar de perfeccionarte. Entonces, quédate en casa, quédate en el cuerpo de Cristo. Cuando al cuerpo humano le pasa algo, se fractura, se rompe un hueso o hay que amputarle, queda con un defecto y a veces se le busca ponerle una prótesis. No dejes que te ocurra, porque si tú te separas del cuerpo de Cristo, puede ser que alguna verdad, entre comillas, quiera doblegarte. El Señor, a través de esto que estamos viviendo en lo mundial, en esta pandemia, nos enseña que tenemos que estar unidos. Unidos a la familia, unidos al cuerpo de Cristo. Mi oración y mi deseo es que tengamos fe, que seamos obedientes a lo que Dios nos pone por delante, a nuestras autoridades y a nuestros pastores o apóstoles o maestros, lo que tengamos en nuestra iglesia, en nuestra casa. Seamos obedientes. Manejemos la verdad de Dios con respeto. Dejémonos enseñar. Dejémonos aconsejar. Porque como digo yo, nadie nació sabiendo. Entonces, para llegar a un punto como hoy es porque algo he aprendido. Y eso es lo que les quería transmitir. Todos los días aprendemos cosas. Todos los días nos encontramos con cosas que querrán doblegarnos. Pero la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la llevamos desde antes de que naciéramos. Desde antes de que todo existiera, Dios ya nos conocía. El Salmo dice que mi embrión vieron tus ojos. Ya lo habíamos conocido, Él ya nos conocía. Entonces, yo te animo a que reflexiones en esta etiqueta que circula en las redes, pero dejala en lo espiritual también. Quédate en casa, unido al cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Estén atentos a la página de la Casa Tiempo Nuevo, porque allí publicamos los horarios en que cada uno de nosotros traerá una palabra de aliento. Y como les digo, si necesitan oración, una palabra, deja un comentario en la página que la pastora se pondrá en contacto contigo. Muchas bendiciones y buenas noches.